siguiente ya nos vamos hasta terminar. Ya chicos, el primer tema que llevaron con la profesora fue Derecho Constitucional Tributario. Sí me escuchan bien, ¿no? O tengo que acercarme más a la laptop, así como la profesora, no sé. Sí me escuchan bien, ¿no? Sí, Alex, yo sí te escucho. Ah, ya está bien. Ya, sí está bien. Ya, el primer tema que llevaron con la profesora y que seguramente va a venir en el examen, al menos dos o tres preguntas, es Derecho Constitucional Tributario. En este caso de Derecho Constitucional Tributario, cuando desarrolla la profesora, lo desarrolla en tres partes, ¿no? Los conceptos del Derecho Constitucional Tributario, la potestad y la distribución de competencias. En este caso, ¿no? Sabemos que la Constitución es la madre de todas las leyes y por tanto toda rama del derecho tiene que seguir, ¿no? Tiene que cumplir con los parámetros que establece la Constitución y este no es ajeno, bueno, al derecho tributario. El estudio de la Constitución y el derecho tributario es llamado derecho constitucional tributario. Eh, ya, sigamos entonces acá. El derecho constitucional tributario, bueno, ¿no? El derecho antiguo cuida todas las relaciones entre el Estado, el poder y las personas, bueno. Las materias que regula el derecho constitucional tributario es la potestad tributaria, es aquella potestad para crear, modificar, derogar impuestos, tasas y contribuciones, bueno. La asignación de competencias, quién es el facultado para cobrar, a quién se le va a distribuir los ingresos, de la potestad, de los ingresos de los impuestos, ¿no? Las municipalidades, ya sea gobierno regional, gobierno municipal, gobierno central, ¿no? En los principios que limitan la potestad tributaria, ¿no? O sea, la Constitución te establece la potestad, ¿no? Aquello que permite al Estado crear, modificar, regular, extinguir un tributo. Este de aquí no es una potestad absoluta, ¿no? Sino es una potestad relativa, o sea, limitada. ¿Y por qué está limitado? Por los principios, ¿no? Y eso téngalo en cuenta bastante porque la profesora pregunta en el examen, bueno, ¿no? Los dos anteriores exámenes pregunta si la potestad tributaria es limitada o no es limitada y por qué es limitado, ¿no? Y en este caso los principios son el límite de la potestad tributaria. Y también regula las garantías que aseguran la vigencia de los derechos, pues, ¿no? De los contribuyentes. En este caso ya el objetivo del derecho constitucional tributario es disciplinar la soberanía del Estado, delimitar su contenido y alcance y regular la potestad tributaria. Mm, Ahora vamos ya más específico con la potestad tributaria. Como les dije, la potestad tributaria es la facultad de crear, modificar o derogar tributos, facultad que es inherente, ¿no? al Estado en razón de su poder de imperio. No, aparte del Estado no existe otra entidad que pueda tener dicha potestad, ¿no? Dicha potestad es única del Estado. Es ejercido por órganos del Estado y que está dotado, ¿no? de poder a través de la Constitución. En este caso, ¿qué artículo, ustedes, ¿no? cuando han visto con la profesora, qué artículo regula en este caso la potestad tributaria, los límites? A ver, chicos, eso ahí fácil. Artículo 74. Claro, es el artículo 74. Es importante que lo tengan en cuenta y siempre, ¿no? leerlo porque viene en el examen y aparte es para ya, ¿no? es lo básico que tienen que saber de esta rama, ¿no? Porque siempre todas las ramas en un momento cuando trabajen van a estar relacionadas, ¿no? Y siempre es bueno que tengan los conceptos o el marco general de cada rama. Ya, en este caso la potestad tributaria tiene características, pues, ¿no? Abstracta, permanente, irrenunciable, indelegable, ilimitada.
Como le decía, es limitada porque, o sea, no, ¿por qué es limitada? Porque existen principios, ¿no?, de derecho constitucional tributario que no permiten el ejercicio absoluto, ¿no?, de la potestad, sino que esta potestad tiene que ser ejercida respetando el principio de igualdad, de no confiscatoriedad, el principio de legalidad, de reserva de ley. eh, y ya, y ahora también, ¿no?, se dice que otra característica de la potestad tributaria es abstracto. Todo Estado, ¿no?, tiene derecho de aplicar tributos, o sea, ¿no? Es algo que se le atribuye a todos los Estados, tienen el derecho de aplicar tributos, es permanente, ¿no? El Estado deriva de su soberanía y solo puede extinguirse con el Estado mismo, ¿no? Se crea con el Estado y muere con el Estado. Irrenunciable, el Estado no puede desprenderse de este atributo esencial. Indelegable, ¿no?, la facultad de delegarlo importaría transferirlo a un tercero de manera transitoria, pero en este caso no sabe que no es indelegable a entidades privadas. Bueno, ya, en este caso, las características, como decíamos, ¿no? Existe dos tipos de potestades, absoluto y delegada. En este caso, como se dice, ¿no? En este caso, como le decía acá, la potestad es limitada. Ahí ya. La distribución de competencias, en este caso los tributos en el Perú se dividen en tres sectores, pues, ¿no? Uno está los gobiernos nacionales, los gobiernos locales y gobiernos regionales. Gobierno nacional, ¿no?, los impuestos, de impuesto a la renta, IGB, gobierno local, impuesto al patrimonio vehicular, al cabala. Ya se cerró ahora. Ya, chicos, sigamos. Estoy yendo muy rápido, me parece, ¿no? Ya. En este caso, el artículo 74 te establece, pues, ¿no?, que puede crear el poder legislativo, que puede crear el poder ejecutivo, ¿no?, qué tipo de impuestos es de su competencia. En este caso, los tributos, como dicen el 74, se crean, modifican o derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. En este caso, la potestad tributaria originaria la tiene el Congreso respecto de qué impuestos, ¿no? En este caso, los tributos, dicen aquí, ¿no? Pero respecto de los impuestos sería en este caso, básicamente sobre los impuestos tiene potestad tributaria originaria, pues, ¿no? Y en el caso del Poder Ejecutivo, ¿sobre qué tendría potestad originaria? Los aranceles y tasas, pues, ¿no? Porque para ello solamente basta el uso del decreto supremo. ¿En qué se diferencia la potestad originaria y la potestad delegada? La potestad originaria ya está establecida en la Constitución y no necesita ningún acto previo para la emisión, en este caso, del tributo, pues, ¿no? Como ven acá, ¿quiénes son facultadas para expedir leyes? El Congreso, ¿no? Por eso se dice que tiene potestad tributaria originaria. Y en el caso del decreto supremo, ¿quién es el que tiene esa potestad exclusiva? El Poder Ejecutivo. Por eso, respecto de los aranceles y tasas, eh, el que tiene la potestad originaria es el Poder Ejecutivo. En la potestad tributaria delegada, el Poder Ejecutivo tiene esa potestad delegada respecto de, en este caso, los impuestos, básicamente. ¿Por qué? Porque para hacer ejercicio de la creación de un impuesto, tiene que darse la delegación de facultades. Si no existe delegación de facultades, no hay forma, pues, ¿no?, de emitir una ley que cree un impuesto o modifique o derrogue un impuesto. En realidad, esta es la potestad más usada. Si se dan cuenta, la ley de impuesto a la renta, la ley de IGB,
Esta es la potestad más usada, la potestad tributaria delegada, porque generalmente el instrumento que usan para crear, modificar, derogar tributos es el decreto legislativo, pues, ¿no? Que es, es un instrumento normativo que puede ser emitido solamente por el Poder Ejecutivo. La forma de delegación de facultades se encuentra en el 104. En este caso es importante que tengan esto, tengan claro esto, porque esto viene en el examen, ¿no? La profesora pregunta, si respecto a de qué impuestos el Congreso tiene potestad originaria. Si en los aranceles y tasas el Poder Ejecutivo tiene potestad originaria o delegada, ¿no? Si yo les pregunto, o sea, en base a esta PPT, si el Poder Ejecutivo tiene potestad originaria o derivada sobre los aranceles y tasas, ¿ustedes qué dirían? ¿No? Bueno, está claro, pues, ¿no? Sería originaria porque está declarada en la Constitución. Claro, no, aparte de declarar en la Constitución y el instrumento que se usa para crear aranceles y tasas, ¿cuál es? Decreto Supremo. ¿Y quién solamente puede emitir el decreto supremo? Poder Ejecutivo. Claro, por eso es originaria, pues, ¿no? Por eso no vayan a caer ahí, pues, ¿no? Y, y cuando la profesora pregunte, ¿no? Porque a veces se pone casito, ¿no? Dice, no, el Estado, el Congreso delegó facultades para la emisión del impuesto, no sé, a las riquezas. Esta potestad usada por el Poder Ejecutivo para emitir el decreto legislativo que apruebe el impuesto a las riquezas, ¿es potestad delegada o originaria? Delegada. Delegada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un acto previo, antes de la emisión del decreto legislativo hay un acto previo, que es la delegación de facultades, ¿no? El Congreso delega al Poder Ejecutivo para que éste pueda emitir la- los decretos legislativos, pues, ¿no? Y si les pregunta también, por ejemplo, qué acto es más emitido, pues, ¿no? Si los decretos legislativos, las leyes, al momento de crear impuestos, según nuestro ordenamiento jurídico, qué instrumento es más usado, ¿no? Y la gente generalmente se confunde eso en el examen porque ponen ley siempre, ¿no? ¿Qué instrumento es más usado para poder crear impuestos, tasas, según el ordenamiento jurídico peruano? Algo así. Algo así te pregunto. ¿Ahí qué respondería? Generalmente es el decreto legislativo, ¿no? El que más usado para crear impuesto a la renta, impuesto IGB, código tributario. Y ya, eso es importante que lo tengan en cuenta. Igual vamos a tratar de hacer o sea, al próximo repaso y ya vamos a tratar de ver, ¿no? En este caso, si hay la oportunidad de revisar el examen del examen pasado para que ya tengan más o menos, para que vean cómo más o menos pregunta la profesora y respondan, pues, ¿no? Ya, en este caso, ¿no? La distribución de competencias también hay potestad originaria y delegada, pues, ¿no? En los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas o exonerar de estas dentro de su jurisdicción con los límites que señala la ley. En este caso, esta frase, ¿qué significa? O sea, ¿qué tipo de potestad estaba otorgando la Constitución a los gobiernos regionales y locales, en este caso para la creación y modificación, en este caso, de contribuciones y tasas? Originaria. Originaria, ¿cierto? No hay un acto previo, ¿cierto? De frente, o sea, no dice, tienen que delegar facultad del Estado para poder crear las contribuciones y tasas, ¿no? Ya, en este caso la potestad es originaria, pues, ¿no? Y ya otra pregunta aquí es, ¿qué tipo, los impuestos, tasas y contribuciones pueden ser creados, suprimidos, modificados por los gobiernos regionales y locales? ¿No? Y ahí también puedes caer, pues, ¿no? Sí, los impuestos creo que no. Claro, impuestos no, pues, ¿no? Acá dice claramente contribuciones y tasas nada más.
los impuestos son creados por el Estado, pues, ¿no? Sea por el Poder Ejecutivo o por el Congreso mismo. Bueno, el Poder Ejecutivo a través de la delegación de facultades, ¿no? Claro está. En este caso, algo importante aquí para poder, para el examen, es leer en este caso el artículo 74 y el artículo 79. Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria. Esto también es otra pregunta que la profesora hace. Las leyes de presupuesto y decretos de urgencia, excepcionalmente pueden crear, modificar, suprimir normas sobre materia tributaria, y también cae, ¿no? A veces, como dice, excepcionalmente, la gente cae ahí, pues, ¿no? Ya, en cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requiere previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Solo por ley expresa aprobada por 2/3 de congresistas puede establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento especial. Eso de acá también es un tipo de, una limitación al ejercicio de la potestad tributaria, ¿no? En el caso de que se quiera crear beneficios, exoneraciones, el Congreso tiene que haber aprobado por 2/3 de los congresistas, pues, ¿no? Si no hay esa votación de 2/3 de los congresistas, no se puede aprobar un beneficio o exoneración. Eso también es importante que lo tengan en cuenta, porque también viene en el examen, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Bueno, al menos ya, ¿no? Juntando todos los exámenes que hasta ahora he visto, estos también vienen. Ya, bueno, esto es el resumen prácticamente de lo que viene en el examen y de lo más importante de lo que la profesora realiza en la unidad 1 respecto de el capítulo, ¿no? de Derecho Constitucional Tributario. Ahora la siguiente unidad, la profesora lo que desarrolla son los límites, pues, ¿no? de la potestad tributaria. Y aquí, ¿no? Es importante que tengan en cuenta estos principios y sepan lo básico, ¿no? Lo básico de cada principio. Si ustedes tienen lo básico, ya lo demás, la respuesta sale por su cuenta, ya, ¿no? El principio de legalidad, de reserva de ley, principio de igualdad, principio de respeto a los derechos fundamentales, el principio de no confiscatoriedad. Bueno, y aparte acá vamos a ver también el tema de las garantías, ¿no? Por último. Y ya, pues. Ya estamos, ahora sí. Continuemos. Ya. El siguiente tema ya, ¿no? Como le dije, es el tema de los límites a la potestad tributaria. Están los principios. En este caso, la Constitución, el artículo 74 nuevamente, es el que establece el tema de las limitaciones a la potestad tributaria, ¿no? El Estado, dice, el Estado al ejercer la potestad tributaria debe respetar los principios de reserva de ley, los de igualdad y respeto de derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio, ¿no? En ese párrafo se establece los principios, ¿no? Que son limitantes de la potestad tributaria. La profesora, cuando desarrolla el principio de la legalidad, si ustedes se han dado cuenta, lo desarrolla desde tres aspectos, ¿no? Dice que, ¿no? el, el poder, el principio de legalidad conforme a la Constitución, conforme a la ley, ¿no? del tubo de la ley de procedimiento administrativo general y conforme en este caso a cómo se establece en las sentencias, bueno, en la jurisprudencia. Desarrolla esos tres aspectos. Conforme a la Constitución, el 45, dice, ¿no? El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes lo establecen. ¿Cuáles son las limitaciones? En este caso, como hemos dicho, las potestades, ¿no? El principio de legalidad, conforme al tubo de la LEPAG,
Las autoridades legislativas deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas, ¿no? Es importante. Y respecto a la sentencia, esto de acá también pregunta, ¿no? O sea, cuando ustedes vean, cuando vean en el examen qué es el principio de legalidad, cualquiera de estos tres, ¿no?, conceptos le puede venir en la respuesta. Dice: el principio de legalidad en materia tributaria parte del aforismo nullum tributum sine lege, ¿no? Eso de ahí, ¿no? Esos tres conceptos son básicos al momento de desarrollar el principio de legalidad, según la doctora. En síntesis, según lo desarrollado por la profesora, todo órgano del Estado está sometido a la Constitución y a la ley, pues, ¿no? En este caso, la subordinación que tienen todos los funcionarios públicos al ordenamiento jurídico que establece su forma de ejercicio, pues, ¿no? Y que no hay tributo sin ley. La profesora hace un análisis muy completo del principio de legalidad, porque si ustedes se dan cuenta, eh, l- algunos libros solamente te señalan que no hay tributo sin ley, pues, ¿no? O te hablan de que todo Estado está sometido a la Constitución, a la ley, bueno, pero no te desarrollan de forma completa el tema de la la subordinación de los funcionarios públicos, en este caso el ordenamiento jurídico, el tema de que no hay tributo sin ley, bueno. Estos tres conceptos es importante para el momento del examen también, porque cualquiera de esos tres puede ser la respuesta, pues, ¿no? El principio de reserva de ley, en este caso, el principio de reserva de ley, según la profesora, este de acá ya, ustedes al menos ahí, porque me respondan. El principio de reserva de ley es absoluta, relativa. Chicos, el principio de reserva de ley es absoluta, relativa, según la profesora. Eh, y aquí está, pues, ¿no? El principio de reserva absoluta, relativa. En este caso, el principio de reserva de ley prescribe que, ¿no?, en este caso, la creación, modificación, derogación, exoneración de tributos queda reservada para actuarse solamente mediante ley y no se puede regular materia tributaria o crear, modificar impuestos mediante reglamento. No da espacio a que el reglamento pueda crear, modificar, ¿no?, en este caso, los impuestos. Señala que sin embargo, que los elementos que no son esenciales del tributo pueden estar regulados por reglamento, ¿no? Como especificar definiciones, en tanto no modifiquen la esencia en este caso, del impuesto y no carguen de más gravámenes o no liberen de beneficios, pueden ser regulados por el reglamento, bueno, o en este caso los procedimientos pueden ser regulados por reglamento. Y al decir esto, ¿qué tipo de potestades estamos usando, no? Si nosotros revisamos la clasificación del principio de reserva de ley, hay reserva absoluta y reserva relativa, pues, ¿no? La reserva absoluta te dice que la ley regula todos los puntos de la materia reservada, o sea, sean esenciales o no esenciales, y que el reglamento solo se limita a regular los detalles necesarios, ¿no?, para ejecutar la ley. Y, o sea, no deja espacio prácticamente a que el reglamento pueda regular algún aspecto del impuesto, ¿no? En cambio, la reserva relativa te habla de que la ley regula todos los elementos esenciales y que el reglamento regula todos los elementos que no son esenciales. En este caso, si se dan cuenta, primero, ¿no? En el Perú, la ley no solamente se habla para, ¿no?, lo que emiten los congresistas, ¿no? Sabemos que existe delegación de facultades y estas pueden ser reguladas a través del decreto legislativo, ¿no? Con eso nomás ya la reserva absoluta ya está dejándose de lado, pues, ¿no? Y más aún si vemos, ¿no?, por ejemplo, el reglamento de impuesto a la renta, el reglamento de IGB, vemos que hay aspectos que no esenciales que son regulados en el reglamento. Y eso nos lleva a decir que en el Perú
la reserva de ley es relativa y no es absoluta, como, como otros países, pues, ¿no? Ya, en este caso, como decíamos, la reserva de ley en materia tributaria es un principio eh, cuya clasificación sería de reserva relativa, pues, ¿no? Sin embargo, claro, hay una excepción en el artículo 79 de la Constitución. En este caso 79 me parece que estábamos viéndoles hace un momento, y ahora lo muestro. Ajá. Y acá está, pues, ¿no? El tema de esta partecita, ¿no? Acá hay una restricción, pues, ¿no? Tienen que tener en cuenta este de los 2/3, pues, ¿no? Si no, no se puede aprobar. Y solamente por ley, ¿no? Solamente por ley y aprobada por 2/3. O sea, no da espacio para el decreto legislativo en los casos de los beneficios y y exoneraciones. Solamente da espacio a que sea aprobado por ley y, aparte de ello, por 2/3 de los congresistas. Por eso esto, ¿no? La reserva, en general, la reserva de ley en el Perú es relativa, salvo el artículo 79 de la Constitución. Acuérdense de ello porque esto también viene en el examen. La profesora pregunta, en todos los casos, la reserva de ley es absoluta o no es relativa, y ustedes ya saben que no, que hay una excepción, que es el artículo 79. Tienen que tener en cuenta ellos, si no, también hay preguntas que son fáciles y ¿no? Se jalan, bueno. El principio de igualdad básicamente implica tratas igual a los iguales y desigual a los desiguales. Pues, ¿no? A los que menos tienen le cobras menos y a los que más tienen les cobras más. Y eso está permitido según el principio de igualdad, pues, ¿no? El principio de igualdad no significa que a todos les cobramos igual, sino que cobramos los impuestos de acuerdo a su capacidad, pues, ¿no? Si él tiene menos capacidad, le cobramos menos. Si él tiene más capacidad, le cobramos más. Y eso está dentro del principio de igualdad. El principio de respeto a los derechos fundamentales no excluye los demás derechos, ¿no? Que la Constitución garantiza y estos derechos no son absolutos, pues, ¿no? Por ejemplo, el tema de la reserva, en este caso de reserva bancaria, ¿no? En este caso se puede levantar, pues, ¿no? Y, o sea, a pedido del juez para poder no saber, en este caso, movimientos bancarios y esas cosas, pues, ¿no? En este caso los derechos fundamentales se respetan, pero, o sea, no son absolutos, ¿no? O sea, si hay justificaciones, hay razones para poder limitar algún derecho, se realiza. Acordarse que cuando se aplica, por eso, cuando se aplican los derechos fundamentales, la aplicación o el respeto, o sea, no es absoluto, ¿no? Cuando existan las justificaciones o razones que permitan limitar dicho derecho, se puede. El principio de no confiscatoriedad, y esto es básico, protege la propiedad. Simplemente tengan en cuenta eso, ¿no? El principio de no confiscatoriedad protege la propiedad. Lo que busca es que tú, como persona, no seas afectado por un impuesto más allá de lo que tú puedas pagar, pues, ¿no? Sería ilógico que hoy día creen un impuesto a las ganancias y te cobren el 50%, ¿no? Ellos ya están vulnerando tu capacidad, pues, ¿no? Para poder pagar el impuesto mismo. En este caso, por eso, el principio de no confiscatoriedad se dice que es el principio que protege la propiedad, pues, ¿no? Y este se clasifica en dos, ¿no? El cualitativo y el cuantitativo, ¿no? Cualitativo se refiere al monto, ¿no? Al porcentaje, y el cuantitativo a las razones, ¿no? Y a la justificación para poder imponerte una tasa. Y por último, las garantías constitucionales. Ya esto de acá lo han visto en otros cursos también, ya seguramente. Habeas corpus, acción popular, amparo inconstitucional, habeas data. Todas estas garantías pueden ser usadas al momento de vulnerarse algún derecho, bueno. Por ejemplo, al menos en derecho tributario, el amparo es usado así a demasía.
cada vez que pierden en casación, generalmente los contribuyentes lo que hacen es se van en vía de amparo, porque es el medio a través del cual pueden llegar al Tribunal Constitucional, ¿no? Pasan primera instancia, segunda instancia, recurso de agravo constitucional y llegan al Tribunal Constitucional. O también a través del Tribunal Fiscal, ¿no? Cuando el Tribunal Fiscal está demorando en resolver, generalmente lo que hacían es acudir vía amparo por el tema de que se está vulnerando, ¿no? El derecho a plazo razonable en resolver, pues, ¿no? Y esto ya ha sido zanjado mediante una sentencia que se llama Masco y ya no se puede, ¿no? Acudir vía amparo contra una resolución del Tribunal Fiscal, pues la vía más idónea dicen que es la demanda contenciosa administrativa, ¿no? Y es la que ve actualmente, pues, ¿no? En este caso, el tema del plazo de exceso de resolver. Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, o no sé, quieren que vuelva a explicar algo, no sé? Chicos, si están, ¿no? Ya, buenas tardes. Sí, te escucho. Bueno, buenas tardes. Una consulta nada Sí. más. En el artículo 74, entonces, ¿el Congreso tiene facultad también para las contribuciones? No solo impuestos, ¿no? O sea, ambos, ¿no? Se dice que sí, pues, ¿no? Porque te habla de tributos, ¿no? Y los tributos se clasifican en contribuciones, tasas, impuestos, pues, ¿no? O sea, no habría impedimento para que el Congreso pueda regular una tasa, pues, ¿no? Pero el más apropiado en realidad es la entidad que, de acuerdo a la distribución de competencias que existe, serían los gobiernos regionales y locales, el más pertinente para ello, ¿no? Pero, o sea, según si damos una lectura de acuerdo a la Constitución, sí permitiría, pues, ¿no? Sí se permitiría en este caso. Ok, muchas gracias. Y ya está bien. Ya, chicos, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Seguimos o ya se cansan, nos cansamos? ¿Hasta qué tema avanzó la profesora? Avanzó hasta la unidad 7, ¿no? Si no me equivoco. ¿Hasta qué unidad avanzó la profesora? Hasta el 6, hasta la unidad 6, Alex. Ah, no, sí, sí, pero el examen viene hasta las 6 también, ¿no? Sí, Ah, ya, entonces hoy día avanzamos 3 y ya la próxima semana avanzamos los otros 3. sí, ¿Les mejor. parece, cierto? Ya está bien, ya no, entonces avanzamos estos 3 que quedan y ya la próxima, no, bueno, la próxima no, de ahora se les sigue vacaciones a ustedes y ya cuando regresen de vacaciones. Ya, chicos. Igual lo voy a subir, ¿no? Me falta solamente preparar el último, el último PPT nada más y ya con eso ya queda todo. Pero igual, ya están casi todos los PPT subidas, ¿no? Hasta la unidad 5 ya. En la unidad, en la unidad, la unidad 3 la profesora, habló, pues, ¿no? Sobre el tributo, en este caso su clasificación, ¿no? Que es impuestos, contribuciones y tasas, ¿no? Esto, aparte del derecho constitucional, este es lo más básico también que tienen que saber, pues, ¿no? Cuando donde sea que trabajen, generalmente las tasas son bien confundidas con los precios públicos, ¿no? Con otro tipo de conceptos que generalmente también lo llaman tasas. O el tema de las contribuciones también, por ejemplo, ¿no? Son confundidas generalmente y a veces no sabes si tienen naturaleza tributaria o tienen otro tipo de naturaleza, bueno. Entonces, veamos aquí de manera general, bueno, ¿no? El tributo, según la profesora, el tributo es la prestación en dinero o en especie que el Estado exige a los particulares en ejercicio de su potestad tributaria para el cumplimiento de sus fines, ¿no? Características del tributo: es de carácter público, obviamente, en este caso solamente el Estado está facultado para crear, modificar tributos. Se crea en ejercicio del jus imperium, ¿no? Jus imperium, generalmente conocido como potestad tributaria. Sirve para cumplir los fines del Estado, orientar la economía y conductas.
En este caso, tengan en cuenta que el impuesto que se crea no solamente tiene una finalidad recaudadora, sino que tiene como finalidad orientar ciertas conductas, ¿no? Como el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Limitar el impuesto selectivo al consumo busca limitar el acceso o el uso, ¿no? de ciertos elementos, ¿no? O ciertos productos que vulneran la salud, pues, ¿no? Por eso tengan en cuenta eso, que no solamente tiene una finalidad recaudadora, tiene carácter coactivo, ¿no? Distinto a la sanción. ¿No? Es distinto a la sanción, acuérdense eso, es distinto. Una cosa es que se te imponga un impuesto, ¿no? Que se te grave un impuesto a que se te imponga una sanción. Ya. Finalidad. La finalidad, como le decía, ¿no? Anteriormente el enfoque era solamente fin recaudatorio. Alex, Ya, disculpe que te interrumpa, creo que no estás deslizando las PPTs o no las veo yo. sí, sí, me parece que Sí, no se ve. Ajá, se ha quedado en la primera diapositiva. ya, ya. Sí, creo, es medio raro. Pero voy a dejar de compartir. Ya, y ahora sí, sí, ¿no, chicos? Ya, Sí, como sí se ve, ¿no? ¿Se mueve? ¿Ahora sí se mueve o no? Sí, Ya, ahora sí está bien, entonces no sé qué pasa. Ya, como les decía, ¿no? De sus características, tiene carácter público, se crea por ejercicio de Dios imperio, sirve para cumplir fines del Estado, ordenar la economía, ¿no? Orientar la economía y, ¿no? Orientar ciertas conductas. Tiene carácter coactivo, ¿no? En este caso, el impuesto es creado por ley, ¿no? Y a diferencia de la sanción que a partir de tu conducta, ¿no? Se establece una sanción, ¿no? En este caso, lo otro es creado a partir o sea, nace a partir de un hecho previsto en la ley, pues, ¿no? Eh, la finalidad, como les decía, tiene fin recaudatorio y, bueno, anteriormente solamente tenía fin recaudatorio y actualmente, aparte de tener un fin recaudatorio, tiene también como finalidad la lucha contra la evasión. La lucha contra la evasión general, por eso es que ahora hacen fiscalizaciones, ¿no? Por incremento patrimonial no justificado, ¿no? Para ver el tema de la evasión, por ejemplo. Y como les decía, también tienen como finalidad orientar conductas, pues, ¿no? O sea, como la creación del impuesto selectivo al consumo, que busca restringir, ¿no? el acceso a productos que afecten tu salud, pues, ¿no? La clasificación en el mundo, bueno, al menos en Latinoamérica, hay dos tipos, ¿no? Bipartita, tripartita, ¿no? Bipartita es vinculados, no vinculados, y la tripartita, impuestos, contribuciones y tasas. En el Perú tenemos una clasificación tripartita. Generalmente el no vinculado viene a ser el impuesto y los vinculados viene a ser la tasa y la contribución. Bueno, la contribución es un vinculado de forma colectiva y la tasa un vinculado de forma individual. Ahora vamos a ver, ¿no? Cada uno y vamos para que se entienda. Como decíamos, ¿no? El impuesto es es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado. Tú pagas tus impuestos y no significa que tú a cambio de ello vayas a recibir un beneficio. Tú pagas y ya ahí se acaba la prestación, ¿no? Hay una prestación de tu parte y de parte del Estado no hay nada, no recibes nada. Por eso le dicen no vinculado, pues, ¿no? La prestación que tú realizas no significa que se te vaya a retribuir en algo, pues, ¿no? Tú pagas tus impuestos y simplemente no recibes nada. La contribución, ¿no? En este caso es el tributo, ¿no? Cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados, en este caso de la realización de obras públicas o de actividades estatales. La contribución, a diferencia del impuesto, sí es un vinculado, pero un vinculado de forma colectiva. Por ejemplo, ¿no? Los aportes
a e-salud, por ejemplo, es una contribución en este caso que se realiza y que a cambio del pago que tú realizas, tú tienes como beneficio el acceso, ¿no? En este caso a los servicios que brinda e-salud, bueno. Y aparte, por ejemplo, los aportes a la ONP, estos aportes a la ONP tienen como beneficio que en un futuro puedas recibir una pensión, bueno. Y así, ¿no? Siempre hay un beneficio colectivo, se dice, ¿no? Porque todo un colectivo aporta para que luego uno o el que esté calificado se beneficie. Bueno, en este caso, ¿cuándo califica uno? En el sistema de salud, cuando tú estás mal, bueno, o por prevención, con el sistema privado, en la ONP, cuando tú, por ejemplo, cumples tus 65 años, ¿no? Y así, y ahora después la tasa, en este caso es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. Tú pagas un concepto para que se te preste un servicio, pues, ¿no? Individualizado en el contribuyente. Por ejemplo, cuando ustedes pagan el DNI, pues, ¿no? Para sacar su DNI, el duplicado, no sé, cambio de domicilio, o sacar su DNI electrónico ahora, ese concepto que tú pagas es un pago que realizas para la prestación efectiva de un servicio individualizado, pues, ¿no? La entrega de tu DNI, solamente tu DNI, ¿cierto? Esa es la diferencia básicamente entre esos tres. Y la tasa, según el código tributario, tiene una clasificación, pues, ¿no? Que viene a ser los derechos, las, las licencias y los arbitrios. Bueno, los arbitrios son aquellos que se paga por la prestación, ¿no? De limpieza pública, ¿no? Serenazgo, todos aquellos servicios que presta la municipalidad a sus vecinos. Bueno, el tema de la licencia es el pago que tú realizas para la obtención de un permiso. Y el derecho es el que estábamos hablando del DNI, pues, ¿no? Pagas para que se te preste un servicio público, pues, ¿no? O por el uso o aprovechamiento de un bien público. Ya está. Y acá siempre hay también debate, pues, ¿no? Porque acá, por ejemplo, el tema de si había un tema sobre si el canon por el uso radioeléctrico, ¿no? Uso del espacio radioeléctrico constituye, por ejemplo, ¿no? Derecho, ¿no? Esas son cosas así ya más, más avanzadas que tal vez lo vayan a ver, ¿no? Cuando vean seminario de Derecho Tributario, no sé si habrá ahora, bueno, ya es lo que les interesa. Eh, bueno, eso básicamente, acá chicos, aquí tienen alguna pregunta, porque acá sí en contribuciones, impuestos, ¿no? Por cada uno de ellos, la profesora pregunta al menos una pregunta. ¿Tienen alguna duda acá o alguna pregunta? Disculpa, Ya. disculpa, ¿hay algunos servicios públicos que no sean considerados tasa? ¿Servicios públicos aparte? Servicios públicos que no sean considerados tasas. Eh, sí, ¿no? O sea, tienen la calidad, hay servicios que tienen la calidad de precio público, que es un concepto que, no, bueno, el concepto de precio público es aquella prestación que da el Estado, pero que no es exclusivo del Estado, pues, ¿no? Por ejemplo, el uso de parques, de jardines, pues, ¿no? Por ejemplo, el acceso a Sinchirroca, acceso a esos, ¿cómo le llaman? Parques acuáticos, Parques de- zonales. parques zonales, ¿no? Por ejemplo, el acceso a esos parques zonales es un precio público y no sería una tasa, pues, ¿no? Porque así como el Estado lo puede brindar, cualquier otro lo puede brindar, bueno. Cuando el Estado y cualquier otro tercero o privado lo pueda brindar, ese servicio, o sea, si por más que tenga calidad de pública, no puede ser considerada como tasa, bueno, porque la tasa es aquel servicio que es de prestación exclusiva del Estado, bueno. Y eso también pueden tener claro para el examen, ¿no? Porque si no, también pueden volar ahí.
Ya, chicos, acá como le muestro, tal vez es muy general, pero o sea, ese es lo básico que tienen que tener en cuenta, ¿no? Y al momento ya, si se dedican a este mundo, ya por cada uno de ellos hay todo un debate, por el tema de contribuciones, por el tema de tasas sobre todo, ¿no? Ya, entonces sigamos. El tema de las áreas del derecho, que hasta ahora, bueno, el año pasado no preguntó, el anteaño pasado preguntó ahí una pregunta. Pero igual, ¿no? Tengan en cuenta que, por ejemplo, el derecho constitucional tributario, como hemos visto, ¿no? Se relaciona la constitucional, el derecho constitucional, bueno, la constitución con el código, ¿no? Hay una relación ahí. El código tiene que cumplir con los parámetros que establece la constitución. En este caso, como rama del derecho, el derecho constitucional tributario estudia los principios, y las normas que regulan la potestad tributaria, ¿no? Así como los derechos vinculados a la tributación, las garantías constitucionales. El derecho sustantivo tributario, bueno, es lo que estamos llevando como curso ahora, estudia bueno, en esencia, el derecho tributario, bueno, regula en este caso la obligación tributaria que ya están llevando ahora, los principios, las normas que regulan la estructura de diferentes elementos, ¿no? Acreedor, deudor, base imponible, eso ahora la profesora le está explicando, ¿no? Eh, Áreas del derecho, ¿no? Las áreas del derecho, vamos ahora con el derecho administrativo. El derecho administrativo tributario es, en esencia, estudia los efectos del derecho administrativo en el derecho tributario, ¿no? Siempre al momento de analizar un aspecto tributario, siempre vas a tener que hacer uso de los principios y de todas las normas que se encuentran en la LEPAG, ¿no? La LEPAG siempre es una norma que no es ajeno a la aplicación del derecho tributario, ¿no? Por más que exista un código tributario, la LEPAG siempre va a ser aplicada, ¿no? Siempre vas a tener en cuenta, tener que tener en cuenta la LEPAG. Ya, el derecho procesal tributario, bueno, estudia los principios, las normas que regulan los procedimientos, actuación de la administración tributaria, los procedimientos administrativos tributarios. En este caso, por ejemplo, chicos, creo que todavía no llevan eso, ¿no? Pero, o sea, ¿alguien sabe cuáles son los procedimientos tributarios que, según la norma de derecho tributario? Chicos, ¿alguien sabe? Fiscalización, Ya, claro, el procedimiento de fiscalización. Cobranza activa. La cobranza coactiva ya. Y ahora faltan dos, son cuatro en realidad. ¿Cuáles son los otros dos? Ya, ¿cuáles serían los otros dos? Mm, Ya, ya les digo, ya, pero eso lo van a ver en clase igual, el proceso contencioso tributario y el proceso no contencioso tributario, ¿no? Son los otros dos y ¿no? Cuando lo vean, la profesora lo explica bien, bien bonito y igual nosotros cuando hagamos el repaso para el final también lo vamos a ver. Ya, entonces ya estábamos terminando ya. Ya estábamos aquí en derecho procesal y faltaba el derecho penal y el derecho internacional nada más. El derecho penal, ¿no? Estudia los principios, el tema de la evasión, ¿no? Tributaria, por ejemplo, regula los casos de incumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? Como el tema de la evasión, ¿no? El tema del derecho internacional tributario, ahora con el tema de la era de la digitalización, con el tema de Netflix, todo.
hay desarrollo, ¿no? Del tema de derecho internacional tributario. Generalmente, derecho internacional tributario, bueno, hasta ahora estudia los convenios de doble imposición, pues, ¿no? Eh, ya, eso es básicamente las áreas del derecho. En este caso, esto de acá no viene tanto en el examen, pero igual, ¿no? Igual lo hemos desarrollado como porque es parte de lo que la profesora ha desarrollado. Ya, chicos, ¿alguna pregunta o no sé, desarrollamos más o cómo hacemos? La otra señal, cuando nos veamos la próxima clase, lo desarrollamos. Ya, chicos, digan algo. Ya, digan algo, chicos. O en todo caso, ya hasta aquí nomás quedamos, al menos digan eso, ¿no? Si nos quedamos aquí nada más, y ya la próxima vemos las tres unidades que quedan y cerramos, y tal vez vemos los casos, ¿no? En este caso del examen anterior. Alex, pero si la siguiente semana haces las 3 unidades restantes y vemos el examen, ¿te alcanzará el tiempo? No sé, por eso les digo a ustedes, ¿no? O sea, yo normal, o sea, no. Yo creo que mejor hacemos una unidad más porque de repente no alcanza el tiempo. Ya, hacemos una unidad más y ahí ya cerramos y vemos la otra semana. ¿Cuánto quedarían? 2 unidades y los exámenes. Sí, porque es importante ver los exámenes. Ya, ya, ahí vemos, ¿no? Bueno, voy a buscar tengo el del examen anterior, voy a buscar si puedo conseguir el del otro, porque, ¿no? Lo archivé la clase de Classroom, pero creo que lo eliminé a la vez, ¿no? Y voy a ver si en mis archivos lo tengo. Sí, Alex, por favor. Ya, continuemos entonces, chicos. Interpretación, bueno, hipótesis de incidencia, hecho imponible, ¿no? Las fuentes de derecho tributario, interpretación de la norma, ¿no? Tributaria, calificación económica del hecho imponible, estructura de la ley tributaria, hipótesis de incidencia, hecho imponible. Las fuentes en este caso están en la norma 3, básicamente o principalmente está la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Esos son, bueno, eso es lo más importante, son los más importantes. El código tributario, ¿no? Como ven aquí. Ya. Inter- en este caso, la norma 8, ¿no? Te dice que al aplicar las normas tributarias podrán usarse todos los métodos de interpretación emitidos por el derecho, pero mediante interpretación del derecho no se puede crear, modificar, suprimir tributos. Eso tiene que tener base, eso es claro, esto también viene en examen. Mediante la interpretación de la norma tributaria no se puede crear, modificar o suprimir tributos. Ya, en este caso, la interpretación de la norma tributaria, ¿no? Esto lo han desarrollado Introducción al Derecho, Interpretación Histórica, Literal, Ratio Legis, ¿no? Razón del ser de la norma y la sistemática, ¿no? Esto de aquí entiendo que no sería de mayor explicación, pues, ¿no? Porque esto de acá entiendo que ya es algo que, ¿no? Esto lo han visto al inicio. La que prima, ¿no? O la más importante es la interpretación sistemática, la razón de ser. Igual voy a preguntarle a ver ustedes, chicos, ya, ustedes que han llevado este curso, uno que me defina la interpretación histórica, por ejemplo. Es aquella interpretación en la que se basa a partir del contexto social histórico en el que se desarrolló o se creó la ley.
Claro, esa es la histórica. Otro que va a haber otra persona antes que llame, la literal. Chicos, esto ya es algo básico. Esto es algo. ¿No? La profesora pregunta, pero no te pregunta por los conceptos, ¿no? Te pregunta cuáles son el tipo de interpretación aceptada. No te pregunta. Ya, chicos, a ver, ¿quién desarrolla la literal? ¿Quién dice algo de la literal? Ya, chicos, ¿hay alguien? ¿Está? O razón de ser, no, bueno, ya, literal, es tomar de forma práctica, bueno, sí, ¿no? Es eso, pues, ¿no? Tú ves la norma, lees el artículo y conforme a lo que se entiende de ese mismo artículo, sin guiarte de otro, ¿no? Sin basarte en otro artículo, llegas a una conclusión. Claro. Interpretación, ratio legis, razón de ser de la norma o finalista, que, o sea, esto de aquí, por su propio nombre nomás, ¿no? Se entiende, ¿no? Ya, chicos, ratio legis, a ver alguien. Teleológica, claro. Chicos, ¿hay alguien? No hay nadie. Ya, bueno, eso es. Ya, no lo voy a hacer Roche, no le voy a preguntar. La próxima clase les llamo. Ya, bueno, no son los métodos, esto de aquí ya es algo, ¿no? Que incluso la profesora cuando lo ha explicado, no entiendo que no lo ha desarrollado así, ¿no? Demasiado, o sea, habrá pasado rápido cuando hace eso, ¿no? Siempre la profesora lo hace, no desarrolla mucho. La calificación económica, ¿no? En este caso, ¿qué tipo de hechos son grabados? Pues, ¿no? Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, en este caso la SUNAT, tomar en cuenta los actos, las situaciones, las relaciones económicas, que efectivamente se realicen, ¿no? Tengan en cuenta eso, ¿no? Que aquí lo que importa para la SUNAT es la sustancia sobre la forma, ¿no? Por más que tú digas, estoy celebrando un contrato de arrendamiento, cuando en realidad tu contrato no es de arrendamiento, va a primar siempre la sustancia sobre la forma, así como en el Código Civil, pues, ¿no? En los contratos. En este caso, la estructura de la ley tributaria, tenemos la hipótesis de incidencia tributaria. La hipótesis es la descripción, bueno, de los aspectos, del aspecto espacial, del aspecto material, del aspecto, el material objetivo, el aspecto subjetivo y el aspecto temporal, espacial sería, ¿no? Temporal y espacial. El hecho imponible, ¿no? El concepto por el cual vas a ser grabado y desde cuándo, ¿no? Nace la obligación tributaria. Esto de acá es lo que están llevando ahorita, pues, ¿no? Esto de acá no viene, bueno, esto sí, bueno, según, sí, ¿no? Si esta unidad 6 viene, sí viene, entonces, pero esto es parte de la unidad de 6, ahí lo vamos a desarrollar. El tema del hecho imponible y el nacimiento de la obligación tributaria. Después del nacimiento de la obligación tributaria viene la determinación de la obligación tributaria. Esta determinación es, ¿no? Lo hace el propio contribuyente de forma anual, lo cual está siempre sujeto a fiscalización, pues, ¿no? A que la propia SUNAT corrobore que eso que tú has determinado es lo correcto. Pero luego de esa determinación siempre está la exigibilidad, ¿no? O sea, tú hoy día dices, no, debo 1.000, mañana tienes que estar pagando esos 1.000, ¿no? Y acá, entonces, esto es como en intro al derecho, ¿no? Acá, esta es como la consecuencia jurídica. Acá habría un nexo, ¿no? Causal, ¿no? Es el acto que tú realizas. Y la hipótesis de incidencia que viene a ser la descripción, pues, ¿no? De los aspectos materiales, espaciales, temporales, y del aspecto subjetivo, ¿no? Describe quién es el sujeto, quién es el objeto.
Ya, en este caso la hipótesis de incidencia, ¿no? Como ya habíamos visto, ¿no? Objetivo, ¿qué? ¿No? Subjetivo, ¿quién? Espacial, ¿dónde? Temporal, ¿cuándo? Eso de ahí, ¿no? Básico siempre tener en cuenta, ¿no? En este caso, el tema del aspecto de la hipótesis de incidencia, el hecho imponible, ¿no? Es el que genera la obligación tributaria, ¿no? Es el que da origen a los sujetos tributarios y a la prestación tributaria. Y básicamente es esto, chicos. Esto de acá no, la profesora en esta unidad no hace mucho, ¿no? En esta unidad no hace mucho, ¿no? Si se habrán dado cuenta o no, incluso ustedes, cuando lo he desarrollado, pasa rápido esta unidad, ¿no? Porque esta unidad es como introducción a lo que luego están viendo, a lo que están viendo ahora, pues, ¿no? Y ya, entonces acá, como decíamos, hecho imponible que da origen a los sujetos tributarios y a la prestación tributaria, ¿no? Y ya identifica, ¿no? Y aquí acá es de forma general, si se dan cuenta, ¿no? ¿Quién? O sea, en forma de pregunta, no sabemos quién. Acá, con el hecho imponible, ya sabemos, ¿no? A Pepito, Juanito, quién es el sujeto tributario, ¿no? Y la prestación tributaria que tiene que realizar, ¿no? O sea, ¿qué, Pepito? ¿Quién? No, ¿qué? Impuesto a la renta, ¿quién, Pepito? ¿Dónde? Perú. Temporal, ¿cuándo? ¿No? Ejercicio 2014, 2013. Y así. Esto de aquí es básico, chicos. Igual, ¿no? Como le digo, acá tengan en cuenta los conceptos de introducción al derecho. Y eso sería básicamente esta parte, ¿no? De la calificación económica, como les dije, aquí tengan en cuenta que acá prima las relaciones económicas que efectivamente se realizan y no lo que en forma se realiza, ¿no? Ya, eso sería todo, chicos. Aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Alex, Disculpe, Alex, una Sí, sí. pregunta. ¿El hecho imponible siempre va a generar obligación tributaria? ¿Siempre en todos los casos? No, esa es una buena pregunta, porque cuando la profesora seguro les ha explicado el tema del el hecho, en las exoneraciones hay hecho imponible, pero, o sea, no hay pago, ¿cierto? Sí, Ya por eso esa sería la excepción, pues, ¿no? esa es la única excepción, el caso de la No, bueno, la exoneración. exoneración, claro, legal, sí. Ok. Eh, ya. Y Ya, a ver, Rafael, creo. No, la, sí, dime. la inafectación legal también, ¿no? ¿O no? No, 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 la inafectación legal no es otro, ¿no? O sea, en la inafectación legal o la lógica, en ambos, no hay hecho imponible. No existe hecho punible. Claro, Esa es la pero diferencia entre inafectación y exoneración. La diferencia es que en la inafectación no hay hecho imponible, pero en la exoneración sí hay, pero a pesar de ello tú no pagas nada. claro, no entra con alguno de los aspectos de la hipótesis. Pero, o sea, si mal no recuerdo, en una de las clases la doctora había dicho que la inafectación legal era una mala técnica legislativa y que sí se utilizaba para más que nada por su duración en el tiempo, ¿no? No, no, Pero no, la exoneración será, porque la inafectación no tiene fecha, permanente, o sea, claro. es Entonces, permanente. al ser permanente, el legislador se aprovecha de ello y lo hace pasar. O sea, a eso es lo que... Claro. Claro, no, la profesora lo que te dice en clase es que hay inafectaciones que, o sea, hay casos donde no hay hecho imponible, pero, y a la vez hay una norma que te establece la temporalidad, pero en realidad esas tienen naturaleza de inafectación porque no hay hecho imponible, dice la profesora, ¿no? No hay hecho imponible, pero tienen temporalidad, ¿no? Y o sea, como una mezcla de exoneración e inafectación, pues, ¿no? Por un lado, no tienen hecho imponible, pero por otro lado sí tienen temporalidad.
Y tenemos, si recordamos, la diferencia entre ambos es temporalidad y hecho imponible, ¿no? En una, no, una es permanente y el otro es, o sea, la inafectación es permanente y la exoneración es temporal. La inafectación no se genera una consecuencia, ¿no? En este caso no se genera un hecho imponible, y en la exoneración sí hay un hecho imponible. Pero eso lo vamos a desarrollar también, me parece. O sea, eso, o sea, si no Ya me la equivoco, próxima eso semana, también. ¿no? Sí, igual ahí lo desarrollamos más. A ver, acá, ¿qué unidad sigue? La 5, ¿no? Sí, creo Ajá, que justo sí, acá, ¿ves? Sí, la 5. la teoría de la liberación, ya. Gracias, Alex. Ujú. Ya, chicos, entonces ya voy a tratar de buscar los otros dos exámenes, bueno, un examen más aparte del año pasado. Y con eso ya, pues, ¿no? La otra semana hacemos esas dos que quedan y hacemos el repaso. Y si no, también, pues, ¿no? Luego también o sea, antes del examen, un día antes nos podemos juntar y desarrollar, en este caso, como balotario, ¿no? O podría también crear un balotario y pues, a partir de ello nos juntamos y desarrollamos. Bueno. Ya. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, chicos, antes de cerrar la sesión? Estamos yéndonos media hora antes prácticamente. Chicos, digan algo, o sea, al final la sesión de repaso va a ser para que puedan ahí probar. Ya, chicos, ¿hay algo? ¿Alguna pregunta? Sí, no, al menos pues digan Eh, algo. Disculpa, ¿podrías explicar nada más brevemente qué sería un hecho generador? Ah, ya, 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 sí, en este caso es hecho generador, entiéndalo como el nexo causal en intro derecho. Ah, ya, ok. Sería la hipótesis como... El Sería supuesto hipótesis de y hecho. luego hecho generador. Ajá, algo así. Ok, ok, muchas gracias. Ya está bien. Por lo tanto, justo complementando, lo que diga el compañero ya sería abstracto y luego cuando se convierte en hecho imponible y es concreto, ¿verdad? Ajá, exacto. Igualito que intro derecho, pero con otros nombres, ¿no? Claro. No. Ya, Alex. Ya, ya chicos, ¿alguna pregunta o ya cerramos la sesión? Sí, no. Ya chicos, ¿están? Al menos alcen su pulgar, pues si están al menos. Ya, sí están, al menos sí están, ¿no? Bueno, algunos están, algunos, otros están dormidos. Ya, ya chicos, estamos viéndonos el próximo, ¿no? La próxima reunión ya, Katia le va a decir ahí la fecha ya, hemos quedado ya, qué fechas van a ser. Sí, es el 8 de agosto, me parece. Ya, ajá, nos vemos el 8 de agosto, ya, que tengan, buenas vacaciones, ¿no? Entiendo que, o creo que algunos tienen parcial todavía luego de vacaciones. Sí. Sí, no están- Ya, muchas gracias, Alex. Ya, nos vemos chicos, nos vemos, cuídense. Muchas gracias.